Bienvenidos a Enlace Médico, tu salud en línea. Comenzamos. Hola, ¿cómo están a todos? Nuevamente un saludo. Qué bueno estar de nuevo cuenta con ustedes en este segundo podcast. Vamos a, primero que nada, a dar la presentación y la representación a Igniter. Muchas gracias por prestarnos sus instalaciones para este segundo podcast. Recuerden que Igniter Cowork es empodera tu negocio, ¿ok? Bueno, estamos con ustedes el día de hoy, Enlace Médico, segundo podcast. Tenemos dos personajes nuevos el día de hoy. Si nos presentamos. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Iván Zamarrón Reyes. Soy médico urgenciólogo de formación. Posteriormente hice una subespecialidad en terapia intensiva. Pues estamos aquí para hablar de los temas que nos acontecen. Excelente. Ale. Alejandro Martínez, bueno, ya nos habíamos conocido, ¿no? La semana pasada y no he cambiado de especialidad. Y tenemos un invitadazo ad hoc al tema de hoy. Ahorita decimos qué tema, pero bueno, se van a dar cuenta. Yo soy el doctor Jorge Tueme, soy cirujano bariatra y pues hice primero cirugía general y después una alta especialidad en cirugía bariátrica y metabólica. Y un servidor, el doctor Ernesto Gómez Contreras, internista y nefrólogo. Bueno, pues vamos a darle. El tema de hoy, vamos a hablar sobre obesidad. Muy ad hoc, ya viene el Día Mundial de la Obesidad, es el día 4 de marzo. Para aquellos que no lo sabíamos, ¿sí? Yo no lo sé. Pero bueno, ya lo comentamos. Por eso invitamos al doctor Jorge Tueve para poder platicar un poquito de eso. Son varios puntos que vamos a tocar. Vamos a hablar un poquito de dietas milagro, un poquito sobre cómo el sistema de salud, si se ha hecho algo, si consideramos que no se ha hecho algo, algunos programas que se tienen para combatir la obesidad. Y bueno, si el tiempo nos permite, pues vamos a tener un testimonio de vida, ¿no? De cómo cambia todo esto. Primero que nada, pues bueno, quisiera primero enfatizar cómo la obesidad cambia en el aspecto de vida, cómo, qué alteraciones son las que la gente puede notar en este aspecto. Entonces, si Iván, nos quieres hablar un poquito sobre cómo pudiera o cómo la gente puede darse cuenta que estamos gorditos. Pues con la ropa. Ya no me cierra el cinto. No, pues son muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, desde la actividad física que te interfiere, el dolor de las rodillas, pues entre más le cargas la camioneta, más se chinga la suspensión. Pues todas estas situaciones, la ropa. Yo algo que me he dado cuenta es que hacen ropa para anoréxicas, güey. De hecho, ¿sabes qué? Toda la ropa, digo, no estoy tampoco soy un Adonis, pues acá tenemos a dos mamex. Pero bueno, sí, es cierto, o sea, realmente ahorita vas a una tienda, digo, no vamos a nombrar marcas ni nada. Y tú eres el Lean Fit. Ándale, o sea, ya, yo soy talla 2XL, yo creo, ¿no? Así, sí, cuando normalmente soy mediana, ¿no? Sí, güey. Okay. Sí, yo también. Pero esto involucra mucho en el aspecto emocional, involucra mucho en el aspecto también económico, ¿sí? De salud, más que nada. Y estamos pasando ya casi 2 años de el inicio de la pandemia, donde también, digo, eso fue el tema pasado, pero va mucho de la mano el aspecto de que se cerraron gimnasios, se cerraron todo lo demás, ya no se hacía la actividad física como antes. Es mucho más fácil comer ahorita. Nomás agarramos el teléfono y metemos la aplicación y va, ¿no? Te llega la comida, la pizza, el sushi, la casa, lo que quieras. Y eso ha evolucionado en que tengamos mucho mayor obesidad. Digo, no está con nosotros el pediatra hoy, pero eso también impacta mucho ahorita en los niños, ¿no? Como la obesidad, 2 años antes de la pandemia, a lo mejor no había tanta obesidad y ahorita ya con todo esto se va incrementando y esto pues mucho riesgo para el aspecto oncológico, ¿no? Sí, no, bueno, de hecho, tomar en cuenta que, digo, acá está el experto, sabemos que en México es un problema, que la obesidad está a la orden del día, ¿no? Y hay que llevarlo de la mano con el hecho de que el cáncer ya actualmente, el más frecuente en el mundo, o sea, el número 1 en frecuencia, el número 2 en mortalidad, únicamente después del cáncer de pulmón, es el cáncer de mama, el cáncer de seno. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo adquirido para este tipo de cáncer? Bueno, es el sobrepeso y la obesidad. Muchas veces, bueno, podríamos decir, es que es porque fuma, es porque toma bebidas alcohólicas, no. Las movidas, no. No, habitualmente eso se llama hematomas. Bueno, si son crónicas, a lo mejor no. Por inflamación. Pero no, de hecho sabemos que los golpes no se asocian a cáncer de mama, no es el tema,
Pero es importante recalcar que la obesidad es el principal factor de riesgo adquirido. Sabemos que, sobre todo en la mujer posmenopáusica, un estado de obesidad condiciona la formación de estrona en el tejido adiposo, aumenta la cantidad de un tipo de estrógenos circulantes y esto facilita los cambios del epitelio, bueno, de la glándula del seno, ¿no? Entonces, pues bueno, es un problema muy grande. Y no es el único, ¿no? Cáncer de riñón y muchos otros, sobre todo los gastrointestinales, se asocian al sobrepeso y la obesidad. Lo vemos muchísimo. Ya es el número uno. En México, de hecho, es el número uno en frecuencia y en mortalidad, a la mano, ahí compitiendo con próstata en mortalidad. Pero en términos de incidencia, ya es el número uno. Te tocas un punto importante, cáncer renal. Voy a hablar un poquito más adelante sobre ese asunto, pero me gustaría que Jorge nos hablara un poquito de su experiencia en el abordaje y en el camino que debe llevar un paciente con obesidad para más o menos llegar hacia el punto de una cirugía. Más adelante vamos a hablar sobre cuáles son las indicaciones de una cirugía, pero primero, antes que nada, o sea, cómo decidirse, ¿sí? Y cómo saber en qué momento deben de acudir contigo. Pues todos han tocado puntos muy importantes. De hecho, todos sabemos que México ocupa el número uno en nivel de obesidad a nivel mundial en niños, segundo lugar en adultos, abajo de Estados Unidos, que pues, es lo mismo que hace Estados Unidos que México. Entonces somos una cultura en la que el 70% tiene sobrepeso o obesidad, un 40% sobrepeso, un 30% obesidad de grado 1 hacia arriba. Y antes de la pandemia, poco a poco se estaba cambiando un poquito esa forma de pensar. Todo el mundo se dio cuenta que lo de moda era hacer ejercicio y ahora lo de moda, como dijiste, es pedir por Rappi. Sí, ¿no? Sí, y eso nos ha pasado mucho. Cada vez vemos más pacientes en la consulta que van buscando tratamiento para la pérdida de peso, que te dicen, híjole, es que desde la pandemia subí tanto de peso, pasó esto, pasó lo otro. El sedentarismo, todos son factores asociados. Y no es nada más que el paciente es flojo, no hace ejercicio, come mal. Es toda una bola de problemas que trae la gente, psicológicos, hormonales, metabólicos, de conductas, de ansiedad, de hábitos alimenticios, de sedentarismo. Y todo hay que tratarlo de manera conjunta. Qué bueno que ahorita puros amigos especialistas que debemos de atacar todos estos problemas de base porque a todos nos tocan pacientes con obesidad. ¿Qué nos pasa a los cirujanos cuando llega un paciente con obesidad? Todos le queremos correr porque es un paciente difícil, más difícil. Los de terapia intensiva son los que más se complican. Sí. Los de nefro, pues ya sabes que mínimo va a tener ahí su fallita, ¿no? Y ¿qué estamos haciendo ahorita pues, para prevenirlo? Realmente en México siempre ha habido campañas de pérdida de peso, yo creo que mal enfocadas. De hecho, el año pasado o antepasado hubo hasta un cómic en el que ridiculizaban a los pacientes con obesidad, ponían un paciente obeso grotesco comiendo una torta, ridiculizando la obesidad, y eso creo que hay que también dejarlo de hacer. Sí, porque los estigmas de la obesidad hay que irlos quitando poco a poco porque nadie escoge tener obesidad, ¿no? Es un problema y es una enfermedad y hay que verla como lo que es. Yo no hablo cetáceo. Sí, o sea, eso que comentas es importantísimo porque, o sea, ya desde chiquitos, prácticamente desde el nacimiento, cuando factores hormonales atacan a la madre, diabetes gestacional, es un factor también de riesgo para que haya productos macrosómicos, o sea, bebés que pesen más de 4 kilos, 4 o 5 kilos, ¿sí? Tienen problemas pancreáticos, tienen problemas de diabetes que van a generar a los primeros años de vida, y son pacientes que posteriormente no van a tener unos hábitos alimenticios adecuados. Realmente yo creo que el punto de decir dieta, a lo mejor es lo que siempre le platico a los pacientes, que realmente no está como que no es dejar de comer, sino es tratar de comer, aprender a comer lo que debe de ser, ¿no? Nada más, o sea, digo, yo creo que todos nos acordamos del plato del buen comer, ¿no? Que a todo el mundo nos pone, ¿no? Claro. Pero qué difícil es hacerlo, ¿no? Y más ahorita en este tiempo. Sí, pues yo creo que la ansiedad es uno de los puntos bien importantes porque todos comemos por ansiedad. Estoy sin hacer algo y se me antojan unos cacahuates, agarro unas papitas. Netflix. Sí, Netflix. Comiendo cosas. En la escuela, en vez de darnos ciertas clases, deberían de darnos cómo hacer tu propia dieta, cómo comer y unas clases del SAT aparte. Sí, de hecho, eso totalmente. Nunca. El coco del adulto, ¿no? Sí, ¿no? En ningún. Digo, para otro tema estaría padre, ¿no? Pero no nos enseñan economía, ¿eh? O sea, digo, y esto va en relación.
al dinero y ahorita, por ejemplo, a la obesidad, ¿no? O sea, a la ganancia energética que tenemos. ¿Qué te enseñan la gente con finanzas? O sea, los financieros y la gente que da coaching y todo eso. Número uno, a educarse. Si tú no te educas a ti mismo en cualquier sentido, estás condenado al fracaso y a repetir tus mismos errores y a actuar de manera impulsiva. Y mucho de la obesidad es por impulsos, ¿no? Otra cosa que es bien importante es que lo que dijiste, dietas milagros, la gente busca soluciones rápidas y poco eficaces o peligrosas. De hecho, cuando yo estaba de residente de bariátrica y luego recién egresado de cirugía que estaba haciendo la SUD, trabajaba en urgencias. Me llegó una señora que por tomar extracto de alcachofa para perder peso, llegó con una insuficiencia pancreática severa. Me tocaron 2 de esos casos y luego otra por ir con un disque bariatra. Le daba como 5 medicamentos diferentes para pérdida de peso. Llegó con aplasia medular, con una colecistitis aguda, pues no se podía operar por la aplasia medular. No, un rollo por estar con charlatanes, dietas milagros, remedios mágicos. Caseros, herbolarios. La herbolaria es bien peligrosa, la gente dice. Las hojas de neem, yo vi un paciente que se andaba muriendo por hojas de neem. ¿Qué es eso? No sé, hojas de neem. Semillas del ermitaño. Son las semillas del ermitaño. Sí, y me hizo insuficiencia hepática aguda y renal aguda. De hecho, lo tuvimos con prisma y con soporte porque no tuvimos Mars en ese tiempo. Y afortunadamente salió el viejito. Pero se andaba, ¿no? O sea, fue un... Fíjate, he visto una de las cosas que estoy habituado a preguntar en mi consulta diaria como nefro es herbolarios. Herbolarios y productos milagro, porque la gente no sabe el poder que tiene. El Omnilife. Sí, bueno, ya está, ya hay un artículo en New England que habla de... Herbalife, perdón. Pásale, mi chavo. Producto en polvo naturista. Oye, nos va a hablar acá el dueño del Chivas. Sí, güey. Ojalá lo escuche. No, el hijo. Estamos atrás de cámara. No, les contaba que hay varios remedios naturistas que son para reducción de peso y que lo único que te hacen, si bajas de peso porque tienes diarrea, o bajas de peso porque te deshidratas, porque estás orinando, lo único que estás haciendo es forzar a tu riñón y a tener un desequilibrio tanto en el agua como los electrolitos en tu cuerpo, y eso genera una lesión renal aguda. Y en un paciente con una obesidad que ya tiene un daño a nivel renal, es una antesala que genera enfermedad renal crónica. O sea, un paciente que ya va a tener un daño en su riñón permanentemente, ¿sí? Y ahí es donde se complica todo, ¿no? Riesgo de cáncer, alteraciones, cirugías, terapia intensiva difícil. No, si hay nutriólogos que te recetan medicamentos, que pongan atención, un nutriólogo no debe dar medicamentos. Está contraindicadísimo. O sea, yo he visto que les mandan fentermina, el famoso Acción. Redotex. O sea, que tiene hormonas tiroideas. El Redotex tiene hormona tiroidea, atropina, anfetamina y efedrina y diazepam. Es una bomba que te altera todo, y de hecho está comprobado que todos los derivados anfetamínicos por más de 6 meses pueden causar daño cardíaco, dilatación de válvulas cardíacas y arritmia. Y entonces, imagínate un paciente que ya tiene obesidad, que ya tiene una cardiopatía, porque por lo general son cardiopatías restrictivas por el tejido adiposo, y le sumas un daño por medicamentos, es una bomba. Sí se usan, yo utilizo ciertos medicamentos con algunos pacientes, pero hay indicaciones, hay para ciertos pacientes, y hay unos y el tiempo de utilizarse. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, aunque estemos pisando callos, pero, o sea, zapateros sus zapatos, ¿no? O sea, el psicólogo es excelente en lo que hace, poner test y demás, pero no tiene que estar recetando algo. El fisioterapeuta, y ahorita ya hay muchas clínicas de fisioterapia donde están recetando y tienen recetarios. Digo, no tienen ni cédula, no tienen nada, ¿no? Pero pues tienen receta y lamentablemente, yo lo veo muy mal. Otros chamanes que quieren hacer bajar de peso y demás, que no son médicos. O sea, que tengan recetario, porque lamentablemente, o sea, pues, aunque estemos pisando callos, hay mucha gente que no sabe, o sea, ve a una persona con un recetario y confía en ella, y va a hacer a rajatabla lo que le está diciendo, pensando que le está haciendo un bien, cuando es gente que, seamos sinceros, no es a lo que se dedica, no está preparada para eso, y para nada, a lo mejor comprende, sí, puede bajar de peso, pero todo lo que hay, ¿no? Tú sabes cuándo hay que indicar ciertos medicamentos, y en qué pacientes no. Fíjate, eso, digo, una parte es el aspecto médico, ¿no? O sea, que
alguien que a lo mejor no es médico de recetas, ¿cuántas, digo, a lo mejor cédulas no he visto que son de veterinario y andan dando, a lo mejor aquí no mucho, ¿no? Pero del centro para abajo sí se presta más eso, ¿no? Pero además, las dietas de moda, La las dietas cetogénicas, bueno, la dieta keto, el ayuno prolongado, digo, hay cosas que sí están un poquito más demostradas, ¿no? Pero también hay dietas en las cuales son monodietas, o sea, que vas a comer una manzana en todo el día. Te vas a comer arroz nada más, integral en todo el día. Para desintoxicarte. O sea, ese Sí. tipo de dietas lo único que van a hacer es que disminuya tu masa muscular, ¿sí? Disminuye el aporte calórico y entres en un estado pues, de caquexia, ¿no? ¿Sí? O sea, liberas cortisol y todo ese cortisol todas las hormonas que se van a liberar. Y esas dietas, pues no están dadas por un médico, sino estas dietas están dadas por la vecina, porque ella está usando esto y bajó de peso y bajó del otro, ¿no? Sí, no, las famosas dietas detox, un detox sí se utilizan algunos nutriólogos, pero con varios alimentos, de esos que por jugos y por cosas. Y a ellos sí les corresponde la parte de la alimentación, ¿no? Claro. Perdón que te interrumpa. No la parte farmacológica, a veces ahí donde mucho raya. Pero sí, las dietas keto, ¿qué piensas? Tienen su utilidad, es que las dietas digo, así, lo que yo sé de dietas, por lo de bariátrica, no es mi fuerte, pero hay dietas específicas dependiendo tu meta. Porque si necesitas una pérdida rápida de peso, una pérdida más, o sea, más pausada, hay dietas ceto, hay semicetogénicas con pocos carbohidratos, pero es muy diferente a una que es cero carbohidratos, a una con pocos carbohidratos, a una dieta pues, más normalita para ir bajando de peso. ¿Cuál es la mejor para cada paciente? Pues eso tiene que analizarse, o sea, porque ahora todo el mundo piensa que porque a alguien le sirvió algo, le va a servir a otra persona y ahí están equivocados porque cada persona es diferente. En los gimnasios. En los gimnasios es muy frecuente. Sí, no, Oye, no. pásame tu dieta. Oye, Ándale. pásame qué te Sí, estás sí, tomando. Sí, y sabes que ya no requieres ser médico para dar una dieta, vete a TikTok. Ah, sí. ¿Sí? O sea, ya hay personas ahí, no voy a decir nombres, pero se ríen así mucho. No, los coaches de gym ya Sí, que No, se anuncian como nutriólogos. como nutriólogos y eso es, pues, no sé por qué en México nunca a nadie le cae el mal, pero Ya sé. se hacen muchas a los no que deben, deberían. a los que deben no les caen, y Sí. a los que sí, deben, ¿no? Ajá, exacto. O sea, eso es complicado. En el aspecto institucional, digo, yo realmente no tengo mucha experiencia en eso, no es mi área, pero puedes comentarnos algo, Jorge. ¿Hay algo a nivel institucional de salud nacional que pueda Sí. ayudarnos a esto? Bueno, de hecho, primero, todos los institutos tienen su área de nutrición clínica. Entonces, realmente todos los hospitales deberían de estar mandando pacientes al nutriólogo, que aunque los hayan, pocos mandan. Servicios de cirugía bariátrica sí hay. Y antes de la pandemia, había muchos, principalmente en Ciudad de México. Había en siglo XXI por parte del IMSS, por parte del ISSSTE en 20 de noviembre, López Mateos, en el Hospital General de México, y otros dos de la Secretaría de Salud, creo que Tláhuac y Rubén Leñero. Según yo, esos cinco. Y desde el 2019, acá en Torreón, Coahuila, empezó el proyecto de Cambiando Vidas por parte de Secretaría de Salud, donde pues, tenemos la oportunidad de trabajar, donde ahí pues, yo estoy como jefe del servicio, como cirujano bariatra, y nada más en Torreón logramos operar casi los 100 pacientes. Totalmente gratuito por parte del Estado. Posteriormente se consiguió un presupuesto federal porque cuando entró en pandemia pues todo fue dedicado a COVID y ahorita pues realmente no se ha realizado ninguna cirugía en los últimos 6 meses por falta de presupuesto. Realmente los altos mandos han descuidado a nivel federal un poquito el Estado ingresos. Y los ingresos y lo destinado para seguir ayudando a la gente. Realmente la cirugía bariátrica costo-beneficio es lo mejor que le puede pasar al Estado y al paciente. Porque un paciente diabético, un paciente hipertenso, cuesta demasiado. Nada más el puro medicamento es caro. Y dando los más baratos como glibenclamida y metformina, de todas formas sale más barato una cirugía. Y una complicación de un diabético que te lleve a una amputación, una desarticulación de un dedo, que lleve a diálisis. Exactamente. El costo se eleva infinito, o sea, no tiene límite.
y es pérdida de fuerza humana, de trabajo, o sea, de una persona que pudo haber generado mayores recursos para el país, lo pierdes porque lo tienes Sí, todos los incapacitado. años activos pasan al grupo de los que, por ejemplo, van a... pensionados. De hecho, pensionados que reciben también, Es un digo, costo. pues es necesario porque es un apoyo porque no pueden valerse por Sí. ellos mismos, pero es carísimo porque no son tres, o sea, No, es muchísima hace gente. poco se vio pues, noticias de que había incluso paros y hay como gente manifestándose de que creo que habían como 3,000 o 4,000 pendientes de que les dieron ahí su... Ujú. O sea, sí, no, de ingresar apenas, o sea, los demás se la estaban dando, o sea, de entrar a eso, a que los valoraran. O sea, el rezago es increíble porque Y luego nos cuestan y no producen. y no producen. Entonces, nosotros adquirimos o los que somos económicamente activos, adquirimos Esa carga. la carga de la Sí, manutención. porque es por varios puntos. Te cuesta el medicamento, Sí. te cuesta la persona y no genera. Exacto. ¿Y cuánto tiempo va a vivir esa persona? ¿10, 20, 30 años? Sí, Sin generarte. Y desafortunadamente ¿Como costo? lo vemos más ahorita en gente laboral, en edades laborales muy Tempranas, importantes. ¿no? Tempranas, o sea, Sí, cada vez es pacientes más sí, jóvenes. más jóvenes. Ya, antes, sí, por ejemplo, este tipo de complicaciones, pues ya se veían pacientes 60, 70 años, ¿no? O sea, Claro. el tipo de trabajo también era diferente. Ahorita el trabajo es mucho de oficina, mucho a lo mejor de estar sentados como nosotros platicando. O sea, son cosas diferentes ya al trabajo físico que había, digo, antes, ¿no? Y eso también impacta mucho en el futuro de esto. La diabetes tipo MODI, o sea, personas jóvenes con diabetes tipo 2 Uh-huh. que empiezan ya con complicaciones tardías a los 35, 40 años cuando todavía son económicamente activos, Sí. y terminan pensionándose en diálisis peritoneal o hemodiálisis. No, alguna los complicación. datos que dio Jorge realmente son impactantes porque, bueno, vamos a ponerlo así, en un paciente particular, en mi especialidad, que llega a tener terapia de reemplazo renal, hablamos de diálisis o hemodiálisis. Una sesión de hemodiálisis, bajita la mano, en la mano particular, entre 2,000 a 2,500 pesos. No, ya pagaste colocación de catéter, Ajá. que es quirófano personal, Sí. el catéter, más máquinas de diálisis, porque Ujú. pues cuántas personas no se tienen que Sí. realizar del instituto, ya sea IMSS o Están particular. saturados. Están Dializan saturados. Sí. mañana, tarde y noche. Estamos sobrepasados y realmente la gente piensa que a lo mejor, bueno, una diálisis. No, o sea, son 3 por semana, como así mínimo. No, y los que traen diálisis peritoneales todas las noches. Todo, sí, puede ser Ujú. todo el del día o puede ser durante la noche. Entonces, todos esos insumos, todo eso que se mete, pues realmente estamos haciendo medicina curativa y desafortunadamente para ese tipo de problemas no hacemos una medicina preventiva que nos evite llegar a ese punto, ¿sí? No impactamos a lo mejor tampoco en medicamentos, apenas están empezando a meter medicamentos a las instituciones, pues se manejan como alto costo, ¿sí? Pero son medicamentos relativamente nuevos, medicamentos que impactan un poquito más y que a lo mejor a la larga vamos a ver un efecto benéfico en los pacientes y vamos a reducir esas complicaciones cuando, bien tocaste el tema, metformina y glibenclamida, ¿no? Sí, o sea, glibenclamida ya ni siquiera se debería de utilizar, ¿no? Cuando ya ahorita tenemos medicamentos de nuevas generaciones, pero en su momento solamente se pensó a lo mejor nada más en tapar el pozo, ¿no? Claro. ¿Sí? Y no darle el seguimiento y no dar medicamentos de primera, o sea, de medicamentos de primera para poder tratar a los pacientes. ¿Sí? ¿Qué pasa, Jorge, cuando hicimos dietas y no jalamos? Hicimos ejercicio y no podemos, ¿sí? Ya estamos fregados de la columna, estamos fregados de las rodillas, tenemos problemas cardíacos y no podemos hacer un esfuerzo físico mayor para poder bajar de peso. Y ya nuestra enfermedad y nuestro peso, pues ya como lo dice el programa, no kilos mortales. ¿Sí? ¿En qué momento se decide o qué momento deciden ustedes como cirujanos proponer la cirugía bariátrica? Pues, ¿en qué momento? Pues realmente por nosotros, Ya. en cuanto llegue, ¿no? No, en cuanto detectemos al paciente hay que proponerlo, porque sabemos que la historia natural de la enfermedad es hacia el deterioro, ¿no? O sea, vas a ver que un paciente que tiene obesidad, por lo general, va a aumentar su obesidad, un paciente diabético va a estar más descontrolado, un paciente hipertenso va a batallar más en controlarse. Entonces, un paciente, ¿cuándo se decide que es un paciente candidato a cirugía? Hay guías internacionales y está la norma oficial mexicana. Pues nos tenemos que basar en lo que dice México. ¿Cuándo es un paciente candidato? Índice de masa corporal de 35 con diabetes o hipertensión,
ya es candidato. Paciente con pura obesidad con índice de 40, es decir, obesidad grado 3, ya es candidato. ¿Qué estamos haciendo realmente de manera internacional? Pacientes con IMC de 30, o sea, obesidad grado 1, ya con diabetes o hipertensión, es candidato sí o sí, por lo que decíamos de la progresión. ¿Qué hago yo en mi práctica privada? De 33 para arriba, todos son candidatos. ¿Por qué? No le voy a decir a un paciente, sube 5 kilos para que te opere y así evitemos la progresión. Oye, pero igual... un cheto? Oye, así, Homero, la La barra, ¿no? Así. Y más de 20 kilos, ¿no? Sí. Me falta un El gramo. Play-Doh todavía. De hecho, un Play-Doh. Homero, la barra. Pero digo, pues, no, nadie te va a decir que no, echas un kilito de picaña, no, para subir esos 5 kilos, ¿no? Digo, éticamente no se vale. Exacto, no, y Ajá. de todos modos es menos riesgo, le va mejor al paciente con menos índice de masa corporal que con mayor. Claro. Porque ¿cómo definimos que una cirugía fue exitosa? El paciente que perdió el 50% del exceso de peso. Pero yo he tenido pacientes que tienen índice de masa más de 50 y los opero y bajaron 40 kilos y de todos modos quedan en un índice de masa corporal alrededor de los 40. ¿Los voy a superar? Pues hay que esperar a que pase el tiempo y ver si... Por lo general yo Un año, siempre ¿no? recomiendo... 1 o 2 años. 2 años. 2 años. Recomiendo que la cirugía inicial, si no es diabético y hipertenso, sea una manga gástrica. ¿Por qué? Porque sí tenemos la opción de convertir una manga en un bypass y sumarle potencia metabólica. Que es digo, para la gente que nos ve, ¿qué es una manga? Una manga... No es así, Sí. ¿verdad? Hay que diferenciar 3 cosas: banda, manga y bypass. Porque, ¿qué es lo que dice primero la gente? La banda y la banda. La banda en México ya no se pone, se quitan. En México son ilegales las bandas, hasta lo último que yo sé. Solamente la del recodo de la MS. Sí, esas son las únicas buenas. Ándale. La banda limón. Ándale, bueno. Y la banda fue los primeros cirugías que se hicieron en escala masiva porque tuvo muy buenos resultados. Pero ¿qué pasa? La banda es poner un anillo de Silastic alrededor de la unión gastroesofágica, abrazando un poquito de estómago, un poquito de esófago, y esa banda tiene un colchoncito que inflas y ocasiona restricción. Te cabe menos, Ándale. te aprieta, hasta batallas para tragar, entonces bajas de peso. Entonces, ¿qué pasó? Se vio que pues, la gente no bajaba lo suficiente y con el tiempo esa banda va rompiendo el estómago y el esófago y se te metía dentro del estómago y hay que quitarlas. Hay gente que todavía las tiene, hay que quitarlas. La manga gástrica, ¿en qué consiste? Nuestro estómago tiene una formita así como de bota española, le caben entre 2 y 4 litros y con una sonda de calibración la metemos por la boca y hacemos cortes de abajo hacia arriba del estómago, reduciendo el tamaño del estómago. ¿Cuánto se quita aproximado? 80%. Hay gente del estómago. Hay gente que me dice, es que a mí me quitaron el 85.2%. A mí me quitaron el 70%. Realmente eso es muy variable. Eso es fake, eso es mentira. Okay. Porque como usamos ondas de calibración, pues es el tamaño de la sonda. Te quité más o menos, pues no es lo mismo cuando uno mide 1.80, cuando uno mide 1.50. Pues, todo es más grande en proporción. Eso quiero creer. Del estómago estamos hablando, ¿verdad? Hay ciertas reglas, claro. No las voy a decir aquí. Sí, exacto, algo así. Pero, por lo general, la gente más alta tiene el estómago más grande. Sí. Y el bypass, ¿qué hacemos? Cortamos el estómago, dejando un cuadrito de estómago así chiquito. Y ese estómago, bueno, en la manga te caben como 250, 350 mililitros como máximo. O sea, ya de los 2 litros... Te queda un vasito de agua. O sea, una coquita de esos de vidrio. Sí. Ok, va. Eso es lo que te va a caber. ¿Por qué baja de peso uno con la manga? De los caguamones a una coquita. No, espérate. Bueno, ahorita Jorge va a empezar a hablar de eso. Y yo tengo un comentario de alguien que conocí que era mañoso. O sea, luego se hizo mañoso para comer. Sí, pues licuan todo. Exactamente. O sea, para allá voy. O sea, así, 250 mililitros. Pero bueno, ahí me echo un poquito y otro poquito. Y otro pues hay gente que parte la hamburguesa como si fuera una pizza y un ratito se come un pedacito. Sí. Y licuados de gansito. Pues, exactamente. Son como los hielitos artesanales de gansito y Oreo y eso, pero licuados. Y bueno, ahorita, ¿por qué no? Perdón, ya. Dale. ¿En qué me quedé? Los 250 mililitros. Ah, sí. Entonces, ¿por qué baja uno de peso por la manga? Son 3 mecanismos principalmente. Número 1, es restrictiva. Te cabe menos, comes menos, ni modo, bajas de peso. Pues sí. Número 2, como el estómago le cabe menos, tiene que vaciarse más rápido.
Entonces, cuando cae el alimento parcialmente digerido, se producen las incretinas. Las famosas incretinas, que son hormonas que ayudan a regenerar el páncreas y producen saciedad. Entonces, ahí entra parte de lo metabólico que ayuda a controlar diabetes e hipertensión. Tercero, en el fondo gástrico, o sea, lo de arribita del estómago, se produce la hormona del hambre. La hormona del hambre se llama grelina. Vas a tener menos apetito. Y me dice, ¿nunca voy a tener hambre otra vez? Claro que vas a tener hambre otra vez. El resto del estómago con el tiempo compensa y vas a tener un apetito normal. ¿Vuelve a crecer esos 25% que se queda o 20% del estómago que se queda? No crece, pero sí se dilata conforme pasa el tiempo. Te vuelve a caber más. Hay gente que realmente le puede llegar a caber mucho. ¿Qué es lo que recomendamos que no haga nadie operado de una manga? Tomar bebidas con gas, tomar cerveza y medirse con los alimentos. ¿Por qué? El gas empuja, dilata. Entonces, si tú estás, es como, todos sabemos que el estómago es un músculo, lo ejercitas, va a crecer. Se vuelve complaciente. Y el bypass, que es la cirugía por excelencia a nivel mundial, es cortar el estómago, dejar un estómago pequeño de 50 a 100 mililitros máximo y unirle directamente al intestino. ¿Por qué? Porque no podemos dejar el estómago cerrado. Sí. Hay dos técnicas de bypass, de una unión y de dos uniones, para fines prácticos. El que se dice VAGUA, mini gastric bypass, bypass de una anastomosis, esa es una técnica, son exactamente lo mismo con diferentes nombres, es cortar el estómago y subir la tripa. ¿A cuánto lo suben? Más o menos a 2 metros. Bypass completo o bypass de Y, está completo el intestino, cortas el lado por donde pasa la bilis y el jugo pancreático y se lo pegas más abajo al intestino. Oye, estoy así como el meme de ¿qué pasó ayer? Pues así haciendo los cálculos de las matemáticas. Digo, me estoy imaginando el estómago para acá y los 2 metros para acá. Digo, no, está bien producido y bien pimpeado, ¿no? Y el 100 pies humanos, ¿no? Ay, no me acordaba de eso. No quería acordarme yo tampoco. No, yo tampoco, pero bueno, es más o menos un 100 pies humano por adentro, ¿no? Más o menos. Ok. Yo digo para que la gente que ha visto esa película. ¿Y por qué se baja de peso? Pues igual te cabe muy poquito, Menos. no te pasa alimento por los primeros 2 metros, entonces bajas por mala absorción, absorbes menos. Y igual las incretinas, el efecto incretina aquí es todavía más potente. Esos 3 efectos. Hay unos pacientes que luego tienen alteraciones intestinales y, bueno, desafortunadamente requieren resecciones y hacen un intestino, bueno, se llama intestino corto. ¿Sería el efecto similar a eso? O sea, Muy parecido. Muy parecido. Obviamente no llegar a ese extremo de intestino corto, pero sí tienen menos longitud de absorción. No bueno, sí sería parte de la superficie de absorción, pero igual con el tiempo el cuerpo compensa, aumenta la superficie de absorción. Por dentro del intestino las vellosidades que absorben se hipertrofian y es igual como un músculo. Lo ejercitas y absorbes. Hay gente que vende el bypass, es raro, pero existe. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? La cirugía no es milagrosa, los medicamentos no son milagrosos, las dietas no son milagrosas. Es el compromiso que tiene cada uno en cambiar sus hábitos. La constancia, como alcohólico, un día a la vez. Un día a la vez. Sí. Oye, y hoy es un buen día para eso. ¿Para beber? No. Ya estás pensando en el vampirito negro, ¿verdad? Sí, ok, muy bien. Bueno, pues, híjole, la plática se nos fue rapidísimo. Creo que tocamos puntos básicos, a lo mejor van a salir muchas dudas de esto. Esperamos sus comentarios, esperamos si quieren que toquemos algunos temas más a fondo. Se habló un poquito del aspecto, cómo estamos a nivel mundial, cómo estamos a nivel nacional, qué programas existen, qué impacto hay en el aspecto oncológico, cómo esto puede afectar las diferentes enfermedades, producir diferentes enfermedades, diabetes, hipertensión, problemas renales. Hablamos un poquito del aspecto de terapia intensiva en esto. Y pues bueno, yo creo que para concluir pudiéramos dar algunos puntos básicos, Jorge. Ok. Pues primero es no normalizarlo. La obesidad es una enfermedad que hay que tratar. Eso de ámate como eres, sí ámate, y si te vas a amar, necesitas cuidar tu cuerpo. Claro. Va de la mano. Sí. Número 2, buscar ayuda profesional. Es muy difícil hacerlo solo. Algo que está bien estudiado es que los pacientes con obesidad grado 1, solo el 10% lo logran con dieta y ejercicio. Obesidad grado 2, 1%. O sea, esto es estadística, no son inventos de nosotros.
Entonces, el tener de la mano un profesional que te va a sugerir o te va a dar el mejor tratamiento es importante. Nada de charlatanes. Charlatanes, Sí, sí, hay claro. que tener cuidado con eso. Número 3, que no es solo un factor de riesgo, son muchísimos. Social, metabólico, genético es súper importante, metabólico, actividad física y la propia alimentación. ¿Sí? ¿Qué te dicen en el gimnasio cuando vas? ¿Es 70% alimentación? Sí, 30% ejercicio. ejercicio. Es exactamente lo mismo. Tu alimentación es lo más importante. Pero el factor psicológico nunca hay que dejarlo a un lado. Es bien importante también buscar ayuda por ese punto porque nos comemos los problemas. Y más los Claro. mexicanos que comemos porque sí, porque no, porque es tu cumpleaños, porque no es tu cumpleaños, Que porque nos ya es metemos en viernes. un bolillo. Y vámonos, sí, porque Por el susto. por el susto. Pues sí. Ok. Y Bueno. pues no sé, algo que quieran agregar ustedes. No, pues digo, nada más agradecerles y agradecer a toda la gente que nos sigue. Esperamos haya sido de su agrado y nuevamente dar el anuncio del patrocinador, Igniter Cowork, empodera tu negocio. Recuerda que, pues bueno, aquí tenemos oficinas, internet, todo lo que requieres para tu negocio, aquí con Igniter. Jorge, ¿dónde te encuentran? Yo estoy en el Hospital Ángeles, consultorio 405 y en redes sociales como Dr. Jorge Tuemi y seguirlo. Ok, Iván. Yo estoy en el Hospital Green Kerry en el San José de Gómez Palacio. Estoy en las redes sociales como Dr. Sama Intensivo. Ale. Yo estoy en el Centro Ecológico del Centro Español, Consultorio 1, San José y Grinker. Y bueno, a mí me encuentran en Clínica de Diagnóstico, Nefrología y Medicina Interna, Nefrología Diagnóstica. Muchas gracias.